con un buen pancito. Amén. Ok. Hemos estado revisando este perfil, en mi caso, que es el perfil de un pueblo formado. Nosotros encontramos en la palabra varios perfiles. Si ahí la hermana me regala un vasito de agua, se lo agradecería. Nosotros encontramos en la Biblia varios perfiles. Se nos ha hablado, por ejemplo, el domingo del perfil de un pueblo que tiene que velar y orar. Se nos ha hablado de un perfil del pueblo con el Espíritu Santo. Se nos ha hablado del perfil de un pueblo que tiene que servir. Se nos ha hablado de un pueblo con un perfil de ojos circuncidados. Y dentro de las temáticas que yo he tocado, yo le compartí a usted el perfil de un pueblo sujeto, bajo obediencia, bajo instrucción. Le he compartido también un pueblo que está siendo formado en el agua y que va en su canasta, trasladado en el agua para llegar a su destino. Hemos hablado de un pueblo con el perfil de que no tiene temor a los desafíos, que en un momento Dios le habló a Moisés, le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, suéltala y tómala, pero cuando le iba a tomar se transformó en una serpiente. Y entonces nosotros comprendimos que el perfil del pueblo no puede ser un pueblo temeroso, sino que va a estar dispuesto a tomar sus temores para poder ir al lugar a donde Dios lo quiere llevar. Hemos estado compartiendo el domingo en la mañana, específicamente, de ese perfil que íbamos en el agua, y por la tarde estuvimos hablando del perfil también de los formados, específicamente en las vasijas. La palabra formado rápidamente tiene que ver con alguien que está siendo entrenado, con alguien que debe ser entrenado como discípulo para que de esta manera pueda tener un bienestar. Es imposible alcanzar un bienestar si es que el pueblo de Dios no se deja formar, instruir, discipular, y otra palabra es entrenar, entrenar. Ahí cuando ocupa la palabra hijos, ocupa la palabra hebrea ben, b larga en, que quiere decir discípulo, hijo, familia, pero también habían dos conceptos que vimos ahí: un hijo que merece ser azotado y un hijo que merece morir. Esto nos da la idea de que aquellos que tienen que ser formados, entrenados, van a tener que estar dispuestos a morir. Y yo no sé si en estas temáticas que yo le he ido compartiendo del perfil de un pueblo, cuando uno es formado, es porque obviamente va a morir por algo, va a morir por una causa. Nosotros vimos que, por ejemplo, Esther fue formada 12 meses. 12 meses fue entrenada. Los primeros 6 con mirra, que representa aflicción, y la segunda etapa de los 6 meses con especias aromáticas. Pero estaba siendo entrenada, formada para morir por una generación. Es decir, que cuando uno está siendo formado es para cumplir el propósito de Dios, y muchas veces el propósito de Dios te va a llevar a morir por algo. En este caso, por una causa llamada el Evangelio. Amén. Así que el hijo merece morir y merece ser disciplinado, corregido, enseñado. Yo le comentaba rápidamente, un minutito para esto, que hace poco tuve la bendición de estar en Guatemala, y en un almuerzo con el apóstol Sergio, un pastor le pregunta y le dice que se acerca otro pastor y le dice: mire, un hermano me dijo: pastor, ¿usted me considera su hijo? Y la verdad que me puse a analizar si es que yo lo consideraba hijo, porque pareciera ser que se ha levantado una moda en algunas congregaciones a donde han escuchado a otros que dicen padre, papi, mami, papá, o él es mi papá, o como usted lo llame, pero realmente el sentido de revelación de eso no ha sido tan profundo. Entonces el apóstol le dijo al pastor: dile a ese hermano que si él estuviera dispuesto a ser corregido como tú corriges a un hijo sanguíneo. Porque ahí entonces abrió el panorama, porque cuando usted corrige a su hijo sanguíneo, es distinto a corregir a un hijo espiritual. Pero un hijo sanguíneo de repente le va a tener que poner su manito, sacar ¿verdad? Y decirle: esta correa tiene hambre, y hacerla sonar. ¿Cuántos pasaron por ese testimonio? Amén. Ok, entonces dile a aquel si es que va a estar dispuesto a ser corregido como un hijo sanguíneo.
sea, que en el momento el pastor que te está formando te va a tener que corregir de una manera diferente. Y ahí entonces cuando le comentó, bueno, no sé qué le habrá dicho el otro hermano, pero realmente el lenguaje del Antiguo Testamento es el lenguaje de un padre. Y establecimos como principio que el lenguaje del padre es un lenguaje formativo. Es distinto al lenguaje del Hijo y al lenguaje del Espíritu Santo. El lenguaje de un padre es un lenguaje formativo. Tienen que formar nuestra vida para formar nuestro carácter y la formación va a dejar ciertas cicatrices. Así como lo dice Pablo en el libro de Gálatas, que ha tenido dolores de parto por formar a Cristo en nosotros. Entonces un parto, un embarazo deja sus marcas. Formar a Cristo en nosotros va a dejar y que nos formen el carácter de un verdadero creyente va a dejar por momentos marcas. Cuando ya nosotros vamos siendo formados, entonces vamos a comenzar a entender que nos van a mandar a la casa del alfarero para ser formados. Y no quiero que pierda de vista este punto de ahora, porque aquí va el mensaje de esta noche, que en este pasaje se habla de esto, de la casa del alfarero. Entonces, cuando tú estás siendo formado, te están formando para que tú comiences a cargar ciertas cosas. Entonces, el formado, el perfil de un pueblo formado, cuando ya es formado, tratado y ahí es preparado, es formado para que comience a cargar agua, para que comience a cargar vino, leche, miel, aceite. Agua representa la palabra, ¿ok? Luego el vino representa para nosotros lo que es el gozo, ministración. Luego la leche para nosotros representa doctrina. Para nosotros la miel representa revelación y para nosotros el aceite representa unción. Es difícil alcanzar el vino, la leche, la miel y el aceite si es que primero no somos tratados con el agua que es figura de limpieza. En cada casa, ojo con este detalle, en cada casa judía había un recipiente a la entrada de agua para que el que entraba se pudiera lavar los pies. En cada casa de un judío también habían vasos de agua para aquellos que venían y entonces venían con sed, les daban agua. No solamente, esto lo dice la cultura o las costumbres judías, no solamente al que pasaba por la calle, sino al que entraba a la casa se le tenía que convidar agua. Y ese también es un área evangelística. Compartir el agua de la palabra, no solamente para los de nuestra casa, sino también para los que no conocen. Pero es difícil participar de llenuras si es que no está la limpieza del agua en nuestra vida. Para eso necesitan formarnos. Ojo con este punto. En el Antiguo Testamento se hablaba figurativamente, literalmente. Literalmente en el pasaje, por ejemplo, del aceite habían varias vasijas. Varias vasijas. Anoche lo hablábamos con un hermano, porque había una mujer endeudada y entonces el profeta le dice, ve y consigue vasijas no pocas para que paguemos la deuda. Habían varias, pero ahora nosotros representamos una vasija. Dígale que tiene a su lado, usted es una vasija. ¿Ok? Pequeña, grande, la es. ¿Cómo? De pomaire. ¿Ok? De que es vasija, lo es. Y ahora lo que tiene que cargar son estos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estuvimos hablando el domingo que cuando se cargan esos elementos quiere decir que cargas gloria. Y que si cargas gloria, alguien tiene que cubrir esa gloria. Y para eso está la paternidad. ¿Ok? Porque si una vasija no tiene su tapa, su cubierta, entonces no se puede administrar de manera correcta el don. Recuerda que la Biblia habla de que nosotros somos, por el apóstol Pablo nos dice, administradores, no solamente de los tesoros espirituales, sino también de ser buenos mayordomos en el área de la economía. Pero hay un pastor que tiene que saber administrar los dones y las gracias que Dios le ha dado a un pueblo, porque usted tiene dones, gracias por su amén. Me imagino que tiene dones, tiene algo de Dios, pues hermano, carga algo de Dios. Algo tiene que cargar, pues hermano.
Algún don, por lo menos. Y si tuviera todo lo que menciona Pablo, bueno, gloria a Dios. Pero algo tiene que agarrar, talento, un don, un llamado, una gracia. Eso tiene que haber en esa vasija que eres tú. Si tienes eso, una cobertura que sea la tapa para que lo pueda administrar de manera correcta, enseñarte, formarte. Pastores, yo siento que ahora es el tiempo para irme a pastorear. Tranquilo, te falta, hay que trabajar en esto. Si ahora estás preparado, puedes decir, para eso es importante la tapa. Eso nosotros lo vimos el día domingo. Mencionamos también que, ¿por qué es importante? Porque sobre toda gloria tiene que haber un dosel. Por eso, porque tú eres una gloria. Y por ejemplo, la primera gloria que tú deberías cuidar con una cobertura sería Cristo, porque la Biblia dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Eso se tiene que atesorar. Así que tiene que haber una cobertura sí o sí. Amén. Entonces también mencionamos este versículo. Ya mencionamos esa vasija que carga y que necesita una tapa. Mencionamos también que somos vasijas que tenemos la capacidad de cargar maná, palabra, remas, y atesorarlo para nuestras generaciones. Es decir, vasijas que retienen la palabra. Pueblo que tiene la capacidad de retener la palabra, retener la enseñanza. Yo no sé si usted pudo ver el culto del domingo en la tarde, pero sé que el pueblo fue muy bendecido porque hermanos me escribieron, me dijeron, pastor, la palabra del domingo en la tarde me bendijo de una manera increíble. Yo doy gloria a Dios por eso, porque estuvimos hablando de que Dios le habló a José y le dijo, yo los visitaré. Y aunque él había muerto, él les dijo, cuando llegue ese día, guardó como vasija él el maná, la palabra, y entonces lo trasladaron. Dijo, saquen mis huesos y llévenme en el ataúd por el desierto con ustedes. Y entonces estábamos hablándole a los hermanos el domingo en la noche que José es figura de Cristo y que la única manera de que la vasija guarde la palabra en los periodos complejos es con el Señor en su vida, que es figura de José. Eso lo vimos y ahí está en el canal, para que lo pueda ver. Pero ahora, yo quisiera hablarle de este. Jeremías capítulo 22, verso 28. ¿Es acaso este hombre Conías una vasija despreciada y rota? Fíjese las palabras que ocupa. Despreciada, rota. Es un objeto indeseable. ¿Por qué han sido arrojados él y sus descendientes y echados a una tierra que no conocían? Es una palabra bien fuerte que le dan a uno de los reyes de Judá. Mire, para entender esto hay que trasladarnos un poquito a la historia y el contexto, porque si no, sería solamente decirle era una vasija despreciada y rota, pero ¿por qué? ¿Por qué se le consideró así? Cuando usted va a los comentarios, comienza a hablar el contexto histórico de que Jeconías o Joaquín, que también se le conocía con ese nombre, fue uno de los últimos reyes de Judá antes del exilio a Babilonia. Ese es el contexto. Pero cuando entró en su periodo de rey, dice la historia que él comenzó a hacer lo indebido, lo incorrecto delante de los ojos del Señor. Como comenzó a hacer lo incorrecto y lo indebido delante de los ojos del Señor y no tuvo temor para guiar a un pueblo de manera correcta, porque, hermano, creo que el otro día escuché así de volada cuando iba manejando en la radio a las hermanas que hablaban del desenfreno. Creo que estaba mi hermana, la Gise, creo que estaba ahí, la Yosi, y la hermana, la esposa del Pablito Olivares, la hermana Eli, estaban hablando del desenfreno. Y increíblemente la Biblia a nosotros nos dice que si el sacerdote peca, mancha al pueblo. Y también la Biblia nos dice que así como es el sacerdote, es el pueblo. Pero también la Biblia nos dice que había una normativa para los reyes. Y una de esas normativas, por ejemplo, para los reyes eran no tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ojo, Antiguo Testamento, otro tiempo. No me va a salir usted, hermano, que usted se siente rey de esa época.
Es decir, no, pastor, yo quiero vivir la palabra. No, 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 no. Otra época, otro tiempo. No tendrá muchas mujeres para que no desvíen su corazón. Por eso Salomón se desvió. Tenía 1000 mujeres. Y a cada mujer le hizo un altar a su Dios. Porque una le dijo, pero si yo te gusto y tú me amas, si tú me quieres y nos queremos, y si nos amamos, ¿por qué entonces no me haces un altar a mi Dios? Esa era la primera, pero quedaban 999 con la misma exigencia. Así que en la otra, cuando vieron esto, dijeron, sí que eso les pidió, yo también quiero al mío. Y comenzó a levantar altares a sus dioses. Se volvió un ecuménico, se volvió un rey que se desvió completamente. Entonces no podía tener muchas mujeres, no podía tener mucha riqueza. Ahí nosotros entendemos que, por ejemplo, un ministro debería vivir de acuerdo a la prosperidad de un pueblo. Ojo con ese paréntesis. No tendrá mucha riqueza. No está diciendo que entonces el rey no podía tener. Pero de repente yo quiero dejar también esta enseñanza acá en el pueblo y en nuestros corazones. Un pastor debería vivir de acuerdo a la prosperidad de un rebaño. O sea, no sería, por ejemplo, congruente que si el pueblo es próspero usted viera a su pastor mascando laucha, pues, hermano. ¿Me estoy dando a entender? Sino que si usted Dios lo ha prosperado, lo ha ayudado, lo ha bendecido, tiene su casa, tiene su buena ropa, su buen vehículo, ¿por qué no ver a tu pastor bendecido igual como Dios te bendice a ti? No sé, ahí tendríamos que ver realmente cómo está nuestro corazón y qué cantidad de circuncisión tienen nuestros ojos para cuando veamos a nuestro pastor prosperado, bendecido, eso no nos afecte ni nos dañe. Porque el pastor debería estar acorde a la prosperidad de un rebaño. Entonces no le pone a él el parámetro de decir, no quiero que vivas sin prosperidad. Le está diciendo, tú puedes tener, pero no mucha tampoco, para que eso no te corrompa. No quiero que tengas muchos caballos. Le pone una normativa a un rey para que tampoco pongas tu fuerza en ellos, porque el caballo representaba la fuerza en medio de la batalla, así como lo dice la Biblia. La Biblia dice, el caballo se alista para el día de la batalla y Jehová le da la victoria. Dice también la Biblia, el caballo ve venir al enemigo y se ríe. O sea que el caballo es un animal de fuerza para la guerra. Pero también dentro de las normativas para un rey decía, tendrá una copia de la ley para que la lea todos los días de su vida. Es decir que la palabra representa para nosotros la sabiduría. Diga conmigo, la palabra representa la sabiduría. Si no hay sabiduría, se multiplica la necedad. Amén. ¿Cómo mitigamos las áreas de necedad en nuestra vida? Aumentando la revelación y la sabiduría en nuestra vida. Así se va mitigando la necedad. Aumentando la sabiduría, leyendo la palabra y obviamente, mira, teniendo la bendición de ser pastoreados, porque la Biblia dice que David subía a Ramá y ahí estaba Samuel, y dice, y Samuel estaba en Ramá y ahí estaba David, y David se fue a la habitación en Nayob, quiere decir formación pastoral, eso es Nayob, pastores o habitación de pastores, ahí como que se codeaba con otros pastores. Pero dice que inmediatamente cuando muere Samuel, él desciende de Ramá e inmediatamente en ese capítulo cuando muere y lo llora y desciende, se encuentra con Nabal. Es decir que cuando te desconectas de la cobertura, cuando te desconectas de la sabiduría, inmediatamente la necedad te espera con los brazos abiertos. Cuando un hombre de Dios se desconecta de la lectura de la palabra, la necedad comienza a aumentar. Tomando ese parámetro nos da la idea entonces que este rey que asume un gobierno que venía ya con sus conflictos, no tenía tampoco, dice ahí los comentarios, mucha experiencia porque era joven. Entonces dice ahí que comenzó a cometer errores tras errores. Y antes de seguir avanzando, entonces Dios dice, este lo vamos a sacar, vamos a colocar a otro rey que pueda gobernar de manera correcta. Pero quiero que anoten a este hombre como una vasija rota y despreciada. Ese es el contexto. Cuando usted ve el verso, por ejemplo, 29, mire lo que dice. Oh tierra,
Oye palabra del Señor, le está hablando a ese pueblo. Verso 30, así dice el Señor, escriban a este hombre como un hombre sin hijos. Anoten a este hombre como un hombre fracasado y que no ha prosperado. Anoten que en sus días en todo fracasó, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David, ni gobernar de nuevo en Judá. Y entonces ahí, hermano, nos deja, pero un tremendo mensaje. Anoten a ese hombre como un hombre fracasado, que no ha prosperado, que nada le ha resultado en la vida. Ahora, yo sé que en algún momento de tu vida, de nuestra vida, nos hemos sentido de esa manera. Yo no quiero irme tanto en la profundidad de algunos conceptos de raíces con palabras, sino que quiero ser claro y dejar el rema en tu corazón. Amén. Ya te puse el contexto, ya te di las normativas del rey, ya está más o menos la base. Aquí nos habla de una vasija que fue rota. Estudiando la palabra y estudiando comentarios extrabíblicos de la palabra, comencé a ver en ella algo que me llamó la atención. Fíjese que cuando se hablaba de una vasija rota, la Biblia dice que el alfarero, para poder restaurar una vasija rota, no era un trabajo fácil. No era un trabajo fácil. Por ejemplo, uno de los elementos que el alfarero ocupaba para restaurar es que él iba al campo. La mayoría de los alfareros tenía su horno en el campo. En el campo los alfareros, que también representaban como a pastores, tenían las ovejas juntos con los corderos. Entonces, estudiando el comentario, dice que el alfarero, para poder restaurar la vasija rota, tomaba un cordero y comenzaba a limpiar al cordero y le comenzaba a quitar unos animalitos, bichitos que se llamaban sanguijuelas. Tomaba un recipiente que se llamaba mortero. Estamos hablando de un alfarero en el campo. Ya va a entender por qué en el campo. Los metía todas esas sanguijuelas en un mortero y entonces comenzaba a machacar, para que las sanguijuelas comenzaran a botar toda la sangre que le habían sacado al cordero. Luego que le sacaban toda la sangre a esas sanguijuelas, así machacándola y tratándola en el mortero, tomaban esa sangre y comenzaban a buscar aquellas vasijas que estaban rotas. Y entonces cada parte el alfarero iba, la tomaba, porque el agua no podía pegar las partes quebradas de una vasija rota. Solamente lo que podía hacer el agua era darle forma, pero no volver a unir. Entonces, ¿cómo lo hacía el alfarero para poder restaurar una vasija rota? Tenía que poner la sangre que le sacaba las sanguijuelas del mortero entre medio de las dos, unirlas. Luego colocar barro nuevo que ocupaba con agua y comenzar a hacer como una pasta, pero ya con la sangre en medio. Y esperar que se secara. Ese era el elemento que el alfarero ocupaba para poder rescatar una vasija rota. Sacar sangre del cordero. Entonces, cuando yo comencé a ver eso, yo dije, esto está muy interesante. Está muy lindo, porque cuando estaba estudiando esto, la palabra del Señor me llevó a ver que había un campo que se llamaba el campo del alfarero, a donde muere Judas. Y la Biblia ahí nos relata que Judas se ahorca por el remordimiento que tiene, y entonces en ese campo él suelta, dicen versiones de la Biblia, 30 monedas de plata en el campo que se le conocía como campo de Aceldama, o campo de sangre, o campo del alfarero. Fíjese
que la restauración de una vasija rota no se daba en la casa del alfarero, sino que la restauración de una vasija rota se daba en el campo del alfarero. Son dos cosas bien diferentes. Una es la casa del alfarero y otra es el campo del alfarero. En la casa del alfarero es donde te forman a través de la palabra. Palabra como fuego, palabra como martillo, ahí te van formando. Pero cuando hablamos de esta vasija despreciada, rota, cuando hablamos de esta vasija fracasada que no ha prosperado, estamos hablando de una vasija que se encuentra en el campo, y el campo para nosotros representa el mundo. Y es así como la gente viene del mundo, completamente fracasados, rotos, quebrados, hundidos, tirados. Y la única manera entonces, cuando ya comienza usted a llegar a la casa del alfarero porque viene del campo roto, es que saquemos sangre del cordero y comencemos a pegarte. Es la única forma. Quiero hacerte notar que no son vasijas diferentes la vasija que viene del mundo con la que llega acá. Eres tú. Solamente que allá eres roto, pero acá a tu vida le comienzan a dar forma. Pero no es que desecharon a esa vasija, no sé si me doy a entender. Es la misma, solamente que necesita ser restaurada con la sangre. Con la sangre. Me llamó la atención que en ese campo llamado Adalcema, que era el campo del alfarero o campo de la sangre, donde se encontraban las vasijas rotas, también otros teólogos le llamaban el campo de los rebeldes. Y eso me llamó bastante la atención, porque yo no tengo la menor duda de que si Judas se hubiese arrepentido verdaderamente, el Señor lo hubiese perdonado. ¿Qué cree usted de eso? Ahí lo podríamos conversar en la cafetería con un té y con algo adicional. Pero lo podría haber perdonado Dios. Claro que sí, pero simplemente Él deja eso, lo deja tirado ahí y entonces dice, me voy a ir a ahorcar a este lugar. Como ese lugar era un lugar a donde se trabajaba con arcilla rojiza, a donde se preparaban vasos, cerámicas, platos y vasijas de greda, de barro. Entonces, ¿qué hicieron los sacerdotes de Jerusalén? Este lugar ya no pueden ocuparlo para eso, así que se llamará ahora un cementerio. Ya no será un campo de alfarero, sino que será un cementerio. Eso comenzó, hermano amado, a ministrar mi corazón de una manera bien linda, porque aquí le pongo primero la base. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, eran 30, y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, pues es un precio de sangre, justamente preparándonos para la Santa Cena. Después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero, que sirvió como sepultura para todos los forasteros. Cuando usted va al estudio de este campo, fíjese lo que nos dice, lo que representaba este campo. Un campo de alfarero era un sepulcro de mendigos o fosa común, lugar de entierro para personas desconocidas, no reclamadas o indigentes. Cuando usted ve esa palabra indigente, es gente miserable, carencia de riqueza, completamente pobres, sin casa. Así aparece la definición de indigente. Me llamó la atención esa palabra, no reclamadas, personas desconocidas. El campo del alfarero es de origen bíblico, campo de sangre en arameo. Se relata que fue comprado con las monedas que le habían pagado a Judas Iscariote al estar en cercanía con Jesús. Después de su suicidio, los sumos sacerdotes consideraron que este lugar era para extranjeros, criminales y pobres. Las monedas pagadas de Judas se consideraban dinero de sangre. Antes de ser
este lugar un cementerio, había sido un sitio donde alfareros recolectaban arcilla de color rojo intenso de alta calidad para la reproducción o producción de vasijas, cerámicos, pocillos, y ahí entonces se conocía como el campo del alfarero. El mensaje que yo traigo esta noche es claro para ti. No te quiero quitar mucho tiempo, que mañana usted tiene que laborar en lo más seguro y lo más probable. Un día el Señor iba pasando por el campo, ese campo llamado mundo. En ese campo se encontraba un hombre llamado Sergio, un hombre llamado Oscar, un hombre llamado Eduardo o Francisco, completamente rotos, despreciables, desechados, quebrados, fracasados. Y en ese campo, entonces él dice, porque solo el alfarero, solo Dios puede reconocer la alta calidad de ese barro. Eso es precioso. Porque fíjate que yo no lo voy a hacer, me gustaría hacerlo, pero después me puedo llevar un regaño, para no ser tan literal. Cuando había ya una vasija que también se le conocía como campo de los rebeldes y ya no quería entender, ya le hablaba a Dios 1, 2, 3, 4 veces y no entendía, una de las cosas que hacía el alfarero era dejar caer la vasija desde una altura y ahí se quedaba y ahí quedaba por siempre. En ese campo también dice la historia que habitaban leprosos. Entonces los leprosos venían y recogían trozos de esas vasijas para rascarse y hacer ahí sus cosas. Quiero que visualices que por ti y por mí nadie daba nada. Y que ahí podías estar tirado en el campo. Y un día pasó el alfarero. Nadie te reclamaba, pero ese día él dijo, a este lo voy a reclamar para mí. A esa la voy a reclamar para mí. A esa familia la voy a reclamar para mí. A ese muchacho que tienen despreciado lo voy a reclamar para mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, un día pasaron por ese campo y el alfarero te reclamó como propiedad eterna para él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, antes de traerte a la casa de la formación, el alfarero fue al campo a buscarte. Ya venía usted todo, pero hecho pedazo. Y entonces él dice, vamos a ocupar un elemento, sangre, y vamos a comenzar a pegar. Y cuando te comenzaron a pegar, entonces dijo, veo alta calidad en él. Y vieron alta calidad en nosotros, hermanos. Por eso dice la Biblia que él tomó a lo vil, a lo menospreciado, a lo desechado de los hombres. Éramos tú y yo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Para nosotros no había esperanza alguna. Pero el Señor tuvo piedad y misericordia de nosotros. Y los voy a reclamar. Ya no van a ser desconocidos. Desde el día en que los reclamos van a tener nombre. Y entonces nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Comprados a precio de sangre. No hay título más grande en esta tierra que ser llamado hijo de Dios. Entonces dijeron, ese era un desconocido. Para muchos, yo le voy a dar nombre. Lo voy a reclamar como propiedad. Voy a quitarle su indigencia. Voy a quitarle sus pobrezas. Voy a quitarle sus miserias. No tenía dónde habitar, le voy a dar casa. Y entonces Dios te trajo del campo roto, quebrado, despreciado, fracasado. Te pegó con sangre. Su sangre te restauró, te sanó, te limpió, te reclamó. Y dice, ahora ya no eres indigente, te voy a quitar tu miseria. Te voy a dar casa, te voy a dar alimento, te voy a dar pan, te voy a dar calidad.
Era un cementerio. Era un cementerio, hermano. Y si no hubiese aparecido el Señor ese día por ese campo, ¿dónde estarías? Tú y yo. ¿Hace cuántos años apareció el Señor por el campo de ustedes? En el 83. 4 de julio del 83. A la misma, en enero del 82. Imagínense, ahí apareció por el campo. Jorge, ¿cuándo apareció por el campo? Así es. Y usted comienza a hacer memoria de cuándo apareció por el campo suyo. No había esperanza. No había esperanza. Yo sé que acá hay gente que ha tenido sus fracasos, que como vasija hemos tenido fracasos, hemos estado en algún momento quebrados, rotos. Nadie daba nada por nosotros y de repente el que no apostaba nada por nosotros, vino uno, dijo, a este lo voy a tomar, a este lo voy a tomar, lo voy a pegar con mi sangre, lo voy a restaurar y este me sirve porque, hermano, nadie reconocía potencial en ti. Nadie reconocía potencial en mí, capacidades en mí o capacidades en ti. Pero entonces él miró y dijo, estos que están ahí despreciados son de alta calidad. Ha conocido gente que de repente con cosas así, con cualquier tonterita o cosita, inventa cosas y usted dice, ¿cómo creó eso? Y de repente usted dice, pero son un par de tapas de botella y se hizo tremenda estructura o algo. Y usted dice, wow, ¿cómo lo hizo? Imagínese Dios. ¿Cómo fue Dios contigo? Te tomó y dice, es de alta calidad. Y ahora entonces lo voy a hacer un elemento para mí. Ahora lo voy a hacer un elemento para mí. Yo quiero que en esta noche puedas darle gracias al Señor. Un día estabas así, roto, despreciado. Qué fuertes las palabras para ese hombre. Anoten a ese hombre como un hombre que fracasó en toda su vida. ¿No le parece fuerte? ¿No le parece triste que la lápida de alguien diga, este es alguien que fracasó en toda su vida, nada le resultó, en todo falló, ni él ni su descendencia van a hacer algo, así murió? Pero bendito Dios, que cuando llega a nuestra vida, entonces nos lava, nos limpia, nos restaura, nos sana, nos levanta. Tus días sobre esta tierra no van a terminar como un fracasado o una fracasada. Reciba esa palabra. Tus días sobre esta tierra no van a terminar como una familia fracasada, con hijos fracasados, con matrimonios fracasados. No van a terminar así. Dios sabe que eres de alta calidad y que tiene potencial. Dios sabe que puede hacer cosas gloriosas con tu vida. Dios sabe que tiene el poder para levantarte. Dios sabe que puede hacer de ti un hombre glorioso. Dios sabe que puede hacer de ti una vasija gloriosa. Dios sabe que puede hacer de ti un vaso de honra y de gloria. Dios lo sabe. ¿Tú lo sabes? Porque Dios lo sabe. El tema es si tú lo sabes. Y Dios siempre te ha visto de esa manera. ¿Estará el hermano del teclado? ¿Quién está en el teclado? El Mauricito. Vasijas rotas. No me creerás, pero ya le hablé 45 minutos. Yo quiero orar por ti. Yo te dije que iba a ser breve, directo, conciso.
Quiero dejar ese rema en tu corazón. Y sentí eso porque como que el Señor a mí me ministró y me dijo, quiero que prepares tu corazón para la cena. De repente uno llega a la cena y no viene ni preparado y se toma el vino así como que, y el pan, pero completamente ignorando todo lo que él hizo. De repente, hermano, hermano, entiéndelo, no había esperanza para ti. No la había. ¿Y si él no hubiese aparecido? ¿Qué sería de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu vida? ¿Qué sería? No seríamos nada. Aquí el Señor nos ha enseñado a vestirnos, a comer, a saludar, a caminar. De repente uno veía hermanos con los pantalones por acá, así. De repente, ahora se visten como caballero, el cinturón, camisita por dentro, afeitadito. Nunca había ocupado un perfume, ahora el hermano ocupa su perfume. Nos sentábamos en una mesa, comíamos así, te dio modales. Tu vida era despreciable y quizás ninguna niña o mujer se iba a fijar en ti por el estilo de vida que llevaba. De repente el Señor en el campo del alfarero pasó por ahí. Voy a tomar a esa vasija rota, despreciable, desechada, ese que fracasó. A ese lo voy a tomar. Tiene potencial, tiene calidad. Voy a hacer algo con él. Te dio esposa, hijos, casa. Cuando tú analizas tu vida para atrás, los años que han pasado, hermano, Dios ha sido bueno con nosotros. Oh, sí, Dios ha sido bueno con nosotros. Alguien podrá levantar su mano a mitad de semana y decir, gracias, Dios. Pasaste un día por ese campo y me alcanzaste. Vamos a darle gracias al Señor. Me reclamaste como tu hijo, como tu hija, Señor. Fue tu sangre que nos lavó, que nos restauró, que nos sanó. Fue tu sangre, Señor. Entonces, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Ahí lo machacaron. Y su sangre comenzó a sanar tu alma rota, tu vida destrozada, y comenzó a pegar todo lo que tenía que pegar. Comenzó a pegar, a pegar, a pegar todo lo que tenía que pegar y restaurar. Ahí te encontró sumido en la depresión. Un día, cuando me encontraba como una vasija rota, vino mi hermano a mi habitación y sus palabras calaron tan profundo en mi vida. Hermano, Dios tiene un propósito para tu vida. Y yo le dije, hermano, ¿por qué me dices eso? Y dije, aunque nadie crea en ti, te voy a decir algo, me dijo él. Yo creo en ti. Y Dios sigue creyendo en ti. Esas palabras pegaron. Hoy traigo esas palabras de parte de Dios para tu vida. Un día pasó el alfarero por ese campo y te encontró roto, quebrado, fracasado, destruido, sin esperanza alguna. Y dijo, te voy a reclamar como un hijo para mí, como una hija para mí. Y entonces te dio un perfil: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Y lo que antes no era, ahora es. Y ahora eres hijo. Y te reclamó tu papá, te reclamó tu Señor en ese campo. ¿Habrá alguien que puede levantar sus manos? ¿Habrá alguien que puede abrir su boca? Te adoramos, Dios. Sí, Señor. Levanta tu mano. Dale gracias. Gracias, Señor, por pasar un día por ese campo, por reclamarme como tu hijo, como tu hija. Hoy tengo una esperanza de gloria. Gracias porque un día te pude recibir en mi corazón. Y desde ese día cambiaste la ruta de mi vida. Tenía un corazón de piedra. Tú me diste un corazón de carne. Me llevaste al mesón, Señor. Curaste mis heridas. Me has vendado, me has sanado. Me has restaurado, me has perdonado. Gracias, Dios. No tengo cómo pagarte, Señor. Nos van a faltar los días para pagar tanto amor por ti, Señor. Solo hoy como pueblo te pedimos un perfil que nos dé, Señor, la fuerza para servirte todos los días de nuestra vida. Danos ese perfil como pueblo, que nos dé, Señor, el poder de la perseverancia para nunca, Señor, apartarnos y no retroceder. Gracias, Dios, te damos en esta noche. A ti tributamos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dale paz, te bendiga, mi hermano.